Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y vamos a Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25, perdón, que es el texto que vamos a estar leyendo en esta mañana. Romanos 3, 25. Antes de dar lectura a Romanos 3:25, permítanme dar lectura a Romanos 3:21 al 24, que es lo que nosotros estuvimos leyendo el domingo anterior, y dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El domingo El domingo anterior nosotros estuvimos viendo varias ideas acerca de estos textos. Estuvimos viendo la justicia de Dios manifestada, o propiamente dicho, la justicia de Dios en un verbo presente continuo, manifestándose. Vimos también la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta justicia de Dios que Dios está manifestando se logra solamente por medio de la fe en Jesucristo. Vimos también la justicia de Dios para todos los que creen, que el requisito para adquirir esta justicia de Dios es creer en el Señor Jesucristo. Vimos también que todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay alguien que sea bueno, no hay alguien que no sea tan malo. Todos están fuera de la gloria de Dios, fuera de alcanzar a Dios, fuera de estar con Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios, y veíamos que también la justificación es de Dios, no es una justificación de esta tierra, no es una justificación que logre el hombre, es una justificación gratuita, es decir, no se compra, no se merece, no se gana, solamente es a través de la gracia de Dios, una justificación que es por amor. Dios ama al pecador, y es una justificación, concluíamos, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este término redención fue muy importante para nosotros comprenderlo. Redención significa el pago que se daba para liberar a un esclavo, el pago que se daba para liberar a un prisionero. Entonces, el domingo anterior entendíamos que el pago es en Cristo Jesús, que Cristo Jesús se convierte en nuestro pago para redimirnos, para lograr nuestra redención del pecado, ¿sí? Y concluíamos el domingo anterior que esta redención se da a través de la sangre de Jesús. Hoy vamos a leer este texto, Romanos 3:25. Y bueno, realmente estaremos leyendo solamente una parte de este texto, porque quiero aprovechar esta enseñanza para poner los cimientos necesarios para comprender la palabra propiciación que va a estar utilizando el apóstol Pablo y que utiliza aquí en este versículo 25. El tema que vamos a tener para hoy sería la segunda parte, sería entonces Jesucristo, nuestra justificación, segunda parte. Jesucristo, nuestra justificación, segunda parte. Muy bien, vamos entonces al texto, y nuestro texto para el día de hoy dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a tomar tan solamente esta primera parte: a quien Dios puso como propiciación. Y la primera idea, o la idea que nos está dando el apóstol Pablo, es que Dios puso como propiciación. ¿A quién? Versículo 24, Romanos 3:24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, ya habíamos señalado, Cristo Jesús es la redención, es el pago mismo,
Entonces está hablando de Cristo Jesús y en el versículo 25 dice a quien Dios puso, ¿a quién? A Cristo Jesús, quien es nuestra redención, a quien Dios puso como propiciación. Es decir, Jesucristo, quien es nuestra redención, ahora, dice este texto, es colocado como nuestra propiciación. En Romanos 3:24, Jesucristo es colocado como nuestra redención. Y en el versículo 25, Jesucristo es colocado como nuestra propiciación. Es decir, esta redención, ahora que se habla en el versículo 24, ahora en este versículo 25 nos va a mostrar cómo es que se da esta redención, cómo es que se da este pago. Y el domingo anterior decíamos que este pago se da a través de la sangre de Jesucristo. Pues bien, esta palabra, este término propiciación nos dará precisamente esa idea de sangre, esa idea de sacrificio del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, a quien Dios puso como propiciación, esto está implicando, número uno, que Dios dio al Hijo como redención, como pago. Versículo 24, ya lo vimos. Esto está implicando también que Dios dio al Hijo como instrumento de propiciación, es decir, la forma en cómo se está dando esta redención, este pago. Y esto entonces está implicando que Jesucristo es la propiciación, que Jesucristo es la misma propiciación, ¿sí? El domingo anterior decíamos Jesucristo es la redención misma y ahora decimos Jesucristo es la propiciación misma, ¿sí? Muy bien, ahora surge la pregunta, ¿y qué es propiciación? La palabra propiciación que está utilizando el apóstol Pablo, él utiliza el término griego hilasterión, que significa asiento de misericordia. Hilasterión significa asiento de misericordia, ¿sí? Ahora, Pablo está utilizando un término realmente muy importante y realmente muy llamativo, porque este término hilasterión, cuando los oyentes de esta carta a los romanos, cuando los destinatarios de esta carta a los romanos escuchan que Pablo dice Dios lo ha puesto como hilasterión, como propiciación, aquellos que están recibiendo la carta, sean judíos, sean gentiles, en términos muy generales, no importando su cultura, ellos están entendiendo que significa un asiento de misericordia. Y ellos, de alguna forma, están entendiendo que cuando el apóstol Pablo está diciendo propiciación, utilizando este término hilasterión, el apóstol Pablo necesariamente está hablando de un sacrificio expiatorio, ¿sí? Ahora, mucha atención con lo siguiente, váyanme siguiendo con el debido cuidado para ir comprendiendo estos aspectos que quiero irles mostrando en este punto que vamos a ir mencionando, ¿sí? Primeramente, la palabra propiciación, que como les he señalado, significa, para el oyente de ese entonces, significa un asiento de misericordia, aunque en unos momentos más vamos a dar algunas explicaciones de lo que entendieron aquellos que recibieron esta carta a los romanos y por supuesto lo que nosotros entendemos por este término hilasterión o por el término propiciación. Bien, hilasterión, como les digo, significa asiento de misericordia. Ahora, cuando nosotros hablamos de hilasterión, cuando nosotros hablamos de propiciación, la palabra propiciación, es decir, este término hilasterión, deriva de propiciatorio, deriva de una transliteración del hebreo, por supuesto, que significa propiciatorio. En otras palabras, propiciación deriva de propiciatorio. El apóstol Pablo entonces está hablando de un término, está diciendo Dios lo ha puesto como propiciación, y entonces este término propiciación deriva de propiciatorio. Necesitamos nosotros ir comprendiendo este término para comprender de una manera más amplia, más profunda a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo con esta afirmación que él está haciendo y está diciendo que Dios lo ha puesto como propiciación al Señor. Entonces, propiciación
deriva de propiciatorio. Ahora, si nosotros hablamos de propiciatorio, nosotros forzosamente estamos hablando de tabernáculo de reunión. Nosotros forzosamente nos estamos trasladando al Antiguo Testamento y nos estamos trasladando nada más y nada menos que al tabernáculo de reunión. Muy bien, ahí en su pantalla en este momento ya tienen unas imágenes y ahí está apareciendo lo que sería el tabernáculo de reunión, ¿sí? ¿Qué era el tabernáculo de reunión? El tabernáculo de reunión era el lugar temporal de adoración que tenían los israelitas que construyeron con las indicaciones que el Señor dio a Moisés, ¿sí? Y este lugar temporal de adoración lo tenían los israelitas, es decir, este tabernáculo, este lugar de temporal de adoración, duró desde Moisés hasta que el rey Salomón construyó el templo. Tenían este tabernáculo de reunión. La palabra tabernáculo viene del hebreo mishkan, que significa lugar de morada, ¿sí? Muy bien. En la imagen que tenemos ahí, que tienen ustedes en su pantalla en este momento, vemos la estructura bajo las indicaciones divinas de cómo se componía este tabernáculo de reunión. Tenía una entrada, una entrada de ingreso, es decir, se le llamaba la puerta del atrio. Tenía un atrio en el que se encontraba el altar de bronce, donde se sacrificaban los animales. La fuente de bronce, donde era, o el lavatorio, que también era conocido como un lugar donde se lavaban los sacerdotes. Y después teníamos un lugar que se dividía en dos partes. Una que se llamaba el lugar santo, en el que se encontraba la mesa de los panes, se encontraba el candelero de oro, se encontraba el altar de incienso, y entre el lugar santo y el otro lugar que viene siendo el lugar santísimo, había una línea divisoria, bueno, no tan solo una línea divisoria, sino que existía un velo que hacía una profunda división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, atención, en este lugar santísimo, ahí se encontraba un instrumento o un mueble que se llamaba el arca del pacto. Y ahí, arriba del arca del pacto, se encontraba precisamente el propiciatorio, ¿sí? Bien, ¿recuerdan? Yo les dije la palabra propiciatorio deriva, la palabra propiciación deriva de la palabra propiciatorio, deriva de propiciatorio. Entonces, por eso yo les decía, es necesario entender primeramente el tabernáculo de reunión. Bueno, ya lo estamos viendo de una manera muy rápida. Ya estamos viendo que el propiciatorio entonces se encontraba en el lugar santísimo, y en el lugar santísimo moraba la presencia misma del Señor. Era un lugar tan especial, tan sublime, que solamente una vez al año una sola persona, que era el sumo sacerdote, podía ingresar a este lugar denominado el lugar santísimo, ¿sí? Muy bien, tenemos otra imagen un poco más ilustrativa, ya con colores, etcétera. Tenemos entonces ahí la entrada en el número 15, la entrada a este tabernáculo de reunión. Tenemos el atrio, ahí está el lugar para el holocausto, para ofrecer los sacrificios. Tenemos también precisamente ahí están los panes, la mesa de los panes, está el altar de incienso, y tenemos todo que ya acabo de mencionarles. Tenemos después ese apartado donde se encuentra el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí donde está el número 2, si ustedes lo alcanzan a ver, donde se encuentra el número 2, ahí dentro del lugar santísimo, se encuentra precisamente ahí el arca del pacto y el propiciatorio, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a colocar otra imagen. Estamos ya dentro del lugar santísimo.
aquí en el lugar santísimo, se encuentra este cajón que se encuentra aquí abajo, en el que se encuentra copias de los 10 mandamientos esculpidos en piedra, ¿sí? Ahí tenemos este cajón, como les digo, viene a ser el arca del pacto. Ahí está el arca del pacto, dentro tiene los 10 mandamientos. Y como cubierta o como asiento tiene precisamente lo que se llama el propiciatorio. De hecho, hilasterión, este propiciatorio, significa asiento de misericordia o una cubierta, ¿sí? Muy bien, tenemos entonces ahí precisamente lo que es el propiciatorio, ¿sí? Vamos ahora a la Biblia por un momento. Éxodo capítulo 25, 17 para hablar acerca del propiciatorio. Éxodo 25, 17 y 18 hasta el versículo 22. Éxodo capítulo 25 del 17 al 22. Vamos a ver aquí cómo el Señor le da las instrucciones a Moisés de cómo debía de ser diseñado el propiciatorio que se encontraba dentro del lugar santísimo. Dice el versículo 17 de Éxodo capítulo 25, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y harás también, ahí en ese propiciatorio, en esa cubierta, 2 querubines de oro. Ahí en la imagen que tenemos, bueno, tenemos estos querubines de oro. Vamos a pasar a la siguiente imagen para que se pueda apreciar un poco mejor. Tenemos ahí entonces 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Ahí está, uno a cada extremo de este asiento, de esta cubierta, de este propiciatorio, ¿sí? Y luego dice, versículo 19, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, como lo estamos viendo aquí en la imagen, de una pieza, es decir, todo es de una misma pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Versículo 20, y los querubines se extenderán por encima las alas, como lo podemos ver ahí en esta imagen, cubriendo sus alas el propiciatorio, es decir, estas alas entonces estaban de alguna forma hacia arriba y curveadas para estar cubriendo el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines, ¿sí? Muy bien, versículo 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, es decir, como cubierta, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, que fue precisamente las leyes, los 10 mandamientos. Y de allí me declararé a ti, muy importante esto. Y a partir de ahí, de ese lugar, yo me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que nosotros tenemos aquí es, estamos en el lugar santísimo, aquí se encuentra el propiciatorio, es decir, el asiento de misericordia, se encuentran también los oráculos de Dios, es decir, donde Dios habla, ¿sí? Y este lugar es tan importante, era tan sublime, tan majestuoso, tan santo, bueno, se llamaba lugar santísimo, que aquí Dios precisamente dice, a partir de este lugar yo hablaré contigo. Pero quiero que no vayan perdiendo de vista que Dios hablaba, dice, y de allí, versículo 22 de Éxodo 25, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Es decir, el propiciatorio, esta cubierta, tenía que estar ahí. Y vamos a ver más adelante, se cubría de sangre. Entonces esto nos deja ver que la sangre era muy importante para que Dios pudiera hablar. Y más adelante vamos a ver estas verdades tan impresionantes de las que les estoy hablando en este momento. Bien, como les decía, en el lugar santísimo, aquí donde se encuentra el propiciatorio y que se encuentra arriba del arca del pacto, en este lugar santísimo solamente un hombre
era el sumo sacerdote, solamente una vez al año entraba a ese lugar. ¿Cuándo es cuando entraba el sumo sacerdote a ese lugar? Entraba solamente en la celebración denominada el Yom Kippur o el Día de la Expiación. ¿Qué es el Día de la Expiación? Es un sacrificio nacional, es un día en el que se hace expiación de los pecados de toda la nación. Y vamos entonces a a Levítico 16 del versículo 1 al 29. Levítico capítulo 16 del versículo 1 al 29, y aquí en estos 29 versículos el Señor da todas las instrucciones necesarias de cómo se tendría que realizar este Yom Kippur o este día de la expiación, que como les digo, era un día en el que se expiaban los pecados de toda la nación. Y era el gran día en el que entraba el sacerdote por única vez en todo el año al lugar santísimo, ¿sí? De hecho, entraba dentro de sus vestiduras. Otros textos dicen que colgaban campanitas. Estas campanitas eran necesarias para escuchar cuando de fuera del lugar santo escuchaban o dejaban de escuchar las campanitas, entendían que posiblemente ya el sacerdote estaba muerto, había sido consumido, había sido muerto dentro del lugar santísimo en la presencia de Dios. Y algunas tradiciones judías enseñan que les ataban una soga en el pie a los sumos sacerdotes cuando dejaba de emitir sonido de las campanas. Entonces jalaban esa soga, arrastraban el cuerpo muerto ya del sacerdote porque había muerto. ¿Por qué moría? Porque estaban nada más y nada menos que ante la misma presencia de Dios. Había algún pecado, algo que a Dios no le había agradado, y entonces venía el juicio de Dios sobre el sumo sacerdote. Y se trataba del sumo sacerdote, no de cualquier persona. Así de especial era este lugar, profundamente especial. Y entonces no vamos a dar lectura a los 29 versículos de este capítulo 16 de Levítico, pero sí vamos a dar un pequeño un pequeño bosquejo de lo que se realizaba este día de la expiación, este día Yom Kippur, en este día de sacrificio nacional. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Sí? Bien, tenemos ahí la imagen de nuestro tabernáculo. Tenemos ahí la imagen del tabernáculo nuevamente. Bueno, lo primero que sucedía, de acuerdo al versículo 4, Levítico 16:4, dice: se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces, lo primero que sucedía, lo primero que teníamos aquí, ahí tenemos a un sumo sacerdote. El sumo sacerdote primeramente se lavaba en el atrio, ahí en el lavatorio, y se vestía en el tabernáculo. Se lavaba y posteriormente se vestía en el tabernáculo. Tenía que vestirse de una manera totalmente especial. Era algo tan solemne, tan importante, que el Señor da las instrucciones de cómo debía lavarse, de cómo debía vestirse, ¿sí? Muy bien. Una vez que ya se ha vestido, entonces sale el sumo sacerdote y ofrece un becerro como ofrenda de expiación y un carnero. Dice aquí el Levítico 16:3. Dice lo siguiente: con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Ahí tenemos la imagen. Tenemos un becerro y un carnero. Dice el versículo 6: y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Quiero que vayan viendo que la primera ofrenda dentro de este día de la expiación, la primera ofrenda o el primer sacrificio es del propio sacerdote para él mismo, para su familia. Luego dice el versículo 11 de Levítico 16: y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya,
y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Entonces, el sumo sacerdote tiene entonces este par de animales, tiene un becerro, un carnero, toma al becerro y al becerro lo degolla en expiación. Mucha atención con esto, ya está iniciando este sacrificio de expiación. Degolla en expiación este becerro, pero esa expiación es por él y para su familia solamente, no por el pueblo todavía, ¿sí? Número 3. Después el sumo sacerdote, obviamente, al degollar al becerro, se va a producir sangre. Entonces, número 3, con esa sangre, el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. Además de llevar la sangre del becerro, lleva incienso y ascuas tomadas del altar del holocausto. Les leo Levítico 16:12 y Levítico 16:13. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante del Señor y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, es decir, al lugar santísimo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Señor, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera, ¿sí? Se encuentra entonces con estos aditamentos. Dentro de estos aditamentos, ya estando en el lugar santísimo, ahí tiene la sangre del becerro que ha degollado el sacerdote como expiación para él mismo y para su familia. Y número 4, el sumo sacerdote comenzará a rociar la sangre de ese becerro 7 veces sobre el propiciatorio. Ahí está. Ese propiciatorio del que ya hablamos es rociado 7 veces. Esa cubierta es rociada 7 veces con la sangre del becerro que ha sido degollado en expiación por el propio sacerdote y por la familia del sacerdote. Dice el versículo 14 de Levítico 16: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Vayan entonces teniendo en su mente esta reconstrucción de estos sucesos, que se está llenando de sangre el propiciatorio. Vean, esta cubierta se está llenando de sangre. Después, lo que sigue es que el sacerdote sale al atrio, y en el atrio el sacerdote se va a encontrar con 2 machos cabríos. Le son presentados 2 machos cabríos. Versículo 7, versículo 8 de Levítico 16 dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. De estos 2 machos cabríos se echan suertes. Una suerte es ya sea por el Señor, otra suerte es por Azazel, ¿sí? No se nos indica de qué manera se echaban las suertes, pero de alguna forma uno de estos machos cabríos sería por el Señor y otro de estos machos cabríos sería por Azazel, ¿sí? De acuerdo a las tradiciones judías, Azazel era un ángel que se menciona en Génesis capítulo 6, un ángel caído, etcétera. Son tradiciones judías que lo entendían de esa forma, pero nosotros vamos a tomar este término Azazel en el término más común que se ha dado, y creo que es el más razonable. Azazel finalmente viene a ser el chivo expiatorio, ¿sí? Entonces se toman estos 2, se hace estas suertes, y cuando se elige uno de estos sacerdotes, y uno de estos machos cabríos es elegido en suerte para el Señor o por el Señor, entonces ese macho cabrío que ha sido seleccionado por el Señor o para el Señor es sacrificado por el sumo sacerdote. Dice Levítico 16:5. Dice lo siguiente: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Dice el versículo 9 de Levítico 16: y hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Señor, y a ese lo ofrecerá en expiación.
Dice versículo 15, Levítico 16:15, después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Entonces, ¿qué significa? El sacerdote degolla con su cuchillo, degolla a este macho cabrío, eh, se produce la sangre, vuelve el sumo sacerdote al lugar santísimo y nuevamente va a rociar la sangre en el propiciatorio. Ahora sí, lo está haciendo por el pueblo. La primera ocasión fue por él, por su familia, ahora sí lo está haciendo por el pueblo. Quiero que vean que aquí ya hay una muerte violenta, hay un sacrificio, hay un animal sustituto, una víctima que es realmente inocente, que le cae el cuchillo, es degollado, es muerto violentamente y con su sangre se va a rociar el propiciatorio, ¿sí? Muy bien. Después de esto, el sumo sacerdote regresa al atrio, regresa particularmente al altar del holocausto y también derrama sangre del macho cabrío en ese lugar para purificar el altar del holocausto. Dice versículos 18 y 19 de Levítico 16, y saldrá al altar que está delante del Señor y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre versículo 19 y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Es decir, hasta el altar de holocausto era purificado con la sangre del macho cabrío, ¿sí? Y después bueno, pues queda solamente un macho cabrío vivo. Entonces el sumo sacerdote con este macho cabrío vivo, que entendemos ha sido seleccionado por Azazel, entonces a este macho cabrío el sacerdote le va a imponer las manos, ¿sí? Y va a confesar los pecados de la nación, después será enviado al desierto. Dice Levítico 16, 21 y 22, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las iniquidades de la nación, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La expiación, el día de la expiación, esta expiación que se está desarrollando aquí de acuerdo a estos textos que acabamos de leer, era un sacrificio. Este sacrificio era el Yom Kippur o el día de la expiación. Se tenían 2 machos cabríos, uno era degollado, tenía una muerte violenta, recibía todo el peso de la ley, recibía todo el peso de la ira de Dios, y el otro llevaba los pecados de la nación, apartaba los pecados de la nación, era llevado al desierto donde también moriría, ¿sí? Ahora, recuerdan que yo les había mencionado que en el propiciatorio, Éxodo 25, 21 y 22, que en el propiciatorio se daba algo muy especial. Vamos a leer nuevamente Éxodo 25, 21 y 22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, es decir, los mandamientos, los 10 mandamientos. Pero ahí, a partir de esa arca del pacto, dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Es decir, ahí en el lugar santísimo, ahí donde está el propiciatorio y debajo del propiciatorio donde se encuentra el arca del pacto, Dios había dicho, a partir de ahí, de ese lugar, yo me declararé a ti, yo voy a hablar contigo, a partir de ese lugar yo voy a hablar contigo. Esto es muy importante. Dios dice, yo voy a hablar a partir de ese lugar. Es muy importante, muy llamativo, porque vemos que entonces Dios hablaba
ahí donde la sangre había sido derramada. Más adelante vamos a ver este punto que es sumamente interesante y sumamente importante. Muy bien, vamos a regresar a Romanos 3:25. Espero que con esta pequeña ilustración haya sido claro para mostrarles esto en tan corto tiempo, pero espero haya sido claro para que puedan comprender lo que significa el tabernáculo de reunión, lo que significa o lo que era el propiciatorio, los sacrificios, el día de la expiación, etcétera. ¿Sí? Bien, teniendo esto en mente, regresamos a nuestro texto y nuestro texto dice, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es la propiciación? Bien, habíamos nosotros señalado que la palabra propiciación que está utilizando el apóstol Pablo es el término griego hilasterión, que significa asiento de misericordia, ¿sí? Ahora, ya vimos que propiciación deriva de propiciatorio. Ya vimos que propiciatorio nos está hablando de tabernáculo de reunión, nos está hablando de varios aditamentos que tienen un simbolismo para el Nuevo Testamento, etcétera. Nos está hablando del Yom Kippur, nos está hablando del día de la expiación, etcétera, ¿sí? Ahora, dicen los eruditos bíblicos que cuando el apóstol Pablo utiliza este término propiciación y menciona la palabra a quien Dios puso como propiciación, es decir, utiliza este término hilasterión, dicen que los eruditos bíblicos, que todos aquellos que eran los oyentes de esta carta de los romanos, todos sus destinatarios, al utilizar Pablo la palabra hilasterión, ellos dicen, bueno, esto nos deja entender que el público que está recibiendo, los destinatarios de la carta a los romanos, están comprendiendo plenamente que Pablo, al decir propiciación, pues se está refiriendo a un tabernáculo de reunión, a un lugar santísimo, se está refiriendo a un asiento de Dios, un asiento de misericordia, se está refiriendo a los oráculos de Dios a partir de donde Dios hablaba y dicen, entonces Pablo utiliza este término y sus oyentes realmente comprenden lo que se daba en el Antiguo Testamento y están comprendiendo perfectamente lo que Pablo quiere decir, ¿sí? Ahora, les leo 2 de Corintios 5:19, nada más para ir comprendiendo algunos aspectos también muy importantes. 2 de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es decir, dice Pablo aquí en 2 de Corintios 5:19 que Dios estaba hablando a través del Hijo. Y atención, Dios habla de la reconciliación para con él al pecador, habla a través del Hijo cuando la sangre ha sido derramada. Lo mismo que sucede ahí en el propiciatorio, lo mismo que sucede ahí en ese lugar santísimo, lo mismo que sucedía cuando la sangre era derramada, Dios dice, a partir de ahí yo hablaré contigo. Y entonces tenemos su cumplimiento en Jesús. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y esta reconciliación se hace porque Dios habla a través de la sangre que ha sido derramada en el propiciatorio, y ese propiciatorio, esa propiciación es Jesucristo mismo para nosotros. Entonces el Hijo, nos está hablando del Hijo cargando y llevando nuestros pecados, del Hijo recibiendo la ira divina por nuestros pecados, ¿sí? Ahora, también dicen los eruditos, bueno, es posible que quizás los destinatarios de la carta a los romanos, quizás cuando escucharon la palabra hilasterión, no entendieron plenamente todo lo del tabernáculo de reunión, todo lo del lugar santísimo, del Yom Kippur, etcétera, y dicen, sin embargo, vamos a pensar por un momento que no lo entendieron así, aunque la historia nos inclina, el uso de este término que hace el apóstol Pablo, se inclina a que sí lo comprendían aquellos destinatarios a la carta a los romanos. Sin embargo, dicen los eruditos, bueno, si no lo entendieron de una manera así tan detallada como un judío, la mente gentil, la mente griega, la mente que no era judía, sí entendían perfectamente que hilasterión, que el término propiciación que utiliza el apóstol Pablo en este texto, nos está hablando de un sacrificio expiatorio. O sea, sí entendían
una propiciación, quizás lo entendían en términos muy generales, pero atención, sí entendían este aspecto de propiciación y expiación tal cual se daba en el Yom Kippur, tal cual se daba en el día de la expiación que ya vimos hace unos momentos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aquellos destinatarios de la carta de los romanos, cuando el apóstol Pablo utilizó este término hilasterión, ellos entendieron que Pablo estaba refiriéndose a que Dios es quien provee la ofrenda sacrificial, que es Dios quien provee una ofrenda sacrificial y que esa ofrenda sacrificial carga y se lleva nuestros pecados, que esa ofrenda sacrificial recibe el cuchillo, recibe la ira de Dios, recibe la justicia de Dios, ¿sí? Lo entendían perfectamente, ¿sí? Ahora, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación. Vean, Dios, dice el apóstol Pablo, Dios puso al Señor Jesucristo como la ofrenda sacrificial para cargar y llevar nuestros pecados. Dios puso al Señor Jesucristo como la ofrenda sacrificial para que recibiera la ira divina. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, cuando viene el Señor Jesucristo, Dios dijo, cesen a todos los machos cabríos, se terminaron los machos cabríos, ahora viene la ofrenda perfecta, ahora ya no es un macho cabrío, uno que recibe el cuchillo del sacerdote, otro que es enviado al desierto, no, ahora dice, ahora es el Cordero de Dios quien va a cargar y llevarse nuestros pecados, y el Cordero de Dios quien va a recibir el cuchillo de Dios y va a recibir la ira de Dios. Dios es quien pone al Señor Jesucristo como nuestra propiciación, ¿sí? Muy bien, ahora mucha atención. Hilasterión, o la palabra propiciación que está utilizando Pablo aquí en este versículo, habla entonces, lo entendían perfectamente en ese tiempo y lo entendemos perfectamente también nosotros en este tiempo, como un sacrificio expiatorio. Cuando Pablo menciona propiciación, estamos entendiendo, se entendía y estamos entendiendo plenamente que se trata de un sacrificio expiatorio, que se trata de un sacrificio donde ese animalito que es sacrificado, en él se está cargando, en él se está llevando los pecados, un sacrificio que está recibiendo el cuchillo del sacerdote y que al recibir ser degollado, recibir la ira, recibir el peso de la ley, apacigua con su sangre la ira de Dios. Es lo que se está entendiendo. Algunas Biblias, en vez de utilizar la palabra propiciación, utilizan la palabra expiación. Algunos autores tratan de borrar aquí en Romanos 3:25 la palabra propiciación porque dicen, mejor utilicemos el término expiación, porque expiación pues nos está hablando de cargar y llevar nuestros pecados, porque si hablamos de propiciación, si nuestras Biblias dicen propiciación, pues estamos hablando de una muerte violenta, de algo sangriento, etcétera, y como que le quieren dar unos matices más, más tranquilos, más nobles, etcétera. No, esto no es lo que sucede con el término propiciación que está utilizando el apóstol Pablo. Miren, en nuestra época, si nosotros hablamos de expiación, bueno, expiación tiene el prefijo ex, que significa fuera, entonces nos da la idea de quitar algo. La palabra propiciación tiene el prefijo pro, que significa por, entonces aquí nos está hablando de un cambio que se da en la actitud de Dios. Es decir, cuando se hace la expiación, ex, Él toma los pecados, Él se lleva los pecados, Él quita, ex, los aparta, ¿sí? Y esto se da mediante la expiación, ¿sí? Ahora, si hablamos de propiciación, en la propiciación lo que nosotros tenemos es que el cuchillo viene, la ira de Dios viene, la sangre, etcétera, ese sacrificio violento, y a partir de ahí se cumple la ira de Dios, se satisface la justicia de Dios y se da
este apaciguamiento de la ira de Dios, y de la ira de Dios se pasa a la misericordia. Esto se da en la propiciación, ¿sí? Si nos ponemos muy técnicos con estos términos. Sin embargo, nuevamente, y ha sido la explicación a lo largo de toda esta enseñanza, la palabra hilasterión, o el término propiciación que está utilizando el apóstol Pablo, por cuanto se deriva del Antiguo Testamento. Escuchen con atención, propiciación, la propiciación de la que está hablando el apóstol Pablo, implica las dos, implica expiación, implica propiciación. De hecho, el Yom Kippur, el día de la gran expiación que vimos nosotros, ambas ideas vienen inmersas ahí. Había una expiación, el macho cabrío era llevado al desierto ya cargando los pecados, las iniquidades de la nación. Ahí está la expiación. Y había propiciación, el cuchillo que lo recibía el cordero que era seleccionado por el Señor, ¿sí? Entonces, cuando Pablo dice a quien Dios puso como propiciación, y refiriéndose al Señor Jesucristo, obviamente se está refiriendo tanto a expiación como propiciación, ¿sí? Se está refiriendo tanto a cargar los pecados, apartar los pecados, como recibir la ira de Dios por esos pecados, ¿sí? Pero quiero que vean, y ya para ir cerrando esta enseñanza, que esta enseñanza fue un poco, creo que fue un poco técnica, pero era necesaria para que podamos comprender a plenitud este versículo 25. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo a quien Dios puso como propiciación, vean con mucha atención, está diciendo que Dios sí quiso, fue su voluntad, que Jesucristo fuera nuestra redención, que fuera el pago. ¿Cómo se va a dar el pago? A través de la propiciación. Y entonces, propiciación, Romanos 3:25, ya entendimos, nos habla de muerte violenta, nos habla de apartar nuestros pecados, alejar tomar nuestros pecados, llevarse nuestros pecados. Entonces, todo esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dios lo puso como propiciación, es decir, Dios quiso. Ahora, quiero leerles Isaías 53:10, Isaías 53:11, para que tengamos estas ideas y las vayamos el domingo entrante pues entendiendo un poco más. Dice, con todo eso, el Señor quiso, Dios quiso, fue su deseo, fue su gusto, quiso quebrantarlo al Señor Jesucristo, quien había sido puesto como propiciación, a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ahí está. Dios quiso sujetarlo, quebrantarlo al Señor Jesucristo cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Alguien va a decir, ahí dice palabra expiación, no dice propiciación. Ya dimos toda la explicación. Antiguo Testamento, día de la expiación, Yom Kippur, expiación y propiciación van juntas dentro de ese sacrificio de la expiación que se hacía por los pecados de la nación, ¿sí? Dice después, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y después dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellas. Entonces, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación, podemos nosotros entenderlo de esta forma, podemos nosotros comprenderlo de esta forma. A quien Dios puso como sacrificio propiciatorio. Próxima vez entonces que nosotros leamos Romanos 3:25, ya no vamos a leer a quien Dios puso como propiciación, sino que vamos a leer entendiendo, este texto me dice a quien Dios puso como sacrificio propiciatorio. Es decir, entendamos lo siguiente, fue la voluntad de Dios, y sonará extraño, fue el gusto de Dios colocar a su Hijo nada más y nada menos como un sacrificio propiciatorio. Fue el gusto de Dios, la voluntad de Dios, colocar a su Hijo como un sacrificio en el que nuestros pecados, los pecados de los pecadores, de todos aquellos que crean en Él, fueron
colocados en él, y como aquel macho cabrío eran colocados los pecados, las iniquidades en él y después llevado al desierto y se perdía en el desierto. Así en el Señor Jesucristo, todas nuestras maldades, todos nuestros pecados fueron colocados en Él y Él los llevó, atención, no al desierto, los llevó a la misma cruz del Calvario. Lo vamos a ver el siguiente domingo. Y como aquel macho cabrío que le cayó la suerte por el Señor, recibía la furia del sacerdote, recibía el peso de la ley, recibía la ira de Dios y era degollado y su sangre era vertida y moría en una muerte realmente violenta, así también Dios quiso por su voluntad colocar a su Hijo como sacrificio propiciatorio que recibiera el cuchillo de Dios, ¿sí? Esto lo vamos a estar viendo un poco más el siguiente domingo. En este domingo vamos a concluir aquí. Quiero que, espero haya logrado mi cometido de que cuando nosotros leemos a quien Dios puso como propiciación, cuando leas propiciación, ya tengas en tu mente todos los antecedentes de dónde deriva este término, y para el siguiente domingo nuevamente arrancamos leyendo Romanos 3:25 y vamos a comprender que Dios quiso, que Dios puso a su Hijo como sacrificio propiciatorio. Y esto es algo impresionante, algo majestuoso, algo tan grande que vamos a estar viendo el siguiente domingo. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que hemos aprendido hoy, Señor. Quizás hemos aprendido términos muy académicos, quizás, pero Señor, son necesarios para comprender que, Señor, tú quisiste poner a tu Hijo Jesucristo como el sacrificio propiciatorio. Y una vez que estamos entendiendo lo que significa la propiciación, Señor, esto va a ensanchar nuestros corazones, nuestro entendimiento en una adoración profunda a ti y en verdad decir, Señor, yo creo en ti. Tú eres el Cordero de Dios, tú eres el sacrificio propiciatorio. Danos la luz, Señor, para seguir estudiando esto el domingo entrante y, Señor, prospera tu palabra, Señor. A todos mis hermanos que han escuchado esto, aquellos que tendrán la oportunidad de escucharlo en alguna grabación, Señor, posteriormente, prospera tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.